Consultamos a Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, en la línea de Al Sonar la Campana. Hola Alonso, gusto en saludarte. ¿Cómo estás viendo la perspectiva al arranque del año? Ayer, lo comentaba ahora, salió la primera encuesta Citibanamex del año y lo que refleja es un escenario de crecimiento moderado y presiones inflacionarias en este 2019. ¿Coincides? Yo creo que el crecimiento se va a moderar más de lo que vimos en 2017 y 2018. Va a ser un crecimiento, va a ser probablemente el menor en varios años. Yo traigo un pronóstico de crecimiento de apenas 1.2%, crecimiento real del PIB para el 2019 en México. En los últimos 2 años crecimos al 2%. Entonces sí, yo anticipo una desaceleración marcada en este 2019. En cuanto a inflación, yo estoy anticipando una caída en la inflación. El año pasado lo cerramos probablemente por ahí del 4.8%. Para el 2019 mi pronóstico es de 4.0% y gran parte de esta caída obedece a lo que va a pasar con los precios de la gasolina, que van a aumentar mucho menos de lo que aumentaron hace un año. Sobre esto, mañana conoceremos el dato de la inflación al cierre de 2018, que estará por arriba de la meta del Banco de México. ¿Queda espacio para un incremento adicional a la tasa de referencia de Banjico durante el primer trimestre del año si la inflación muestra resistencia a bajar? Bueno, nunca hay que descartar alzas adicionales en la tasa de referencia en México, sobre todo en esta coyuntura en la que la inflación sigue estando muy por arriba de la meta. Y sabemos que el discurso del Banco de México en los últimos comunicados ha sido de prudencia, de restricción y de estar muy alertas ante riesgos inflacionarios. Entonces no lo podemos descartar del todo. Sin embargo, dado que esta tasa de referencia ya ha subido de forma muy marcada, desde el 3% hasta el 8.25% en los últimos años, yo creo que ya hay un colchón y yo creo que el Banco de México se puede esperar para ver cómo evoluciona la inflación hacia adelante, cómo se comporta el tipo de cambio, cómo cambian los riesgos para la inflación, y yo no anticipo, por ejemplo, que el banco suba la tasa en febrero, en su primera reunión del 2019, pero otra vez, no podemos descartar alzas adicionales. Sobre el tipo de cambio, el año arrancó con un peso más fortalecido ante el dólar y apreciándose a niveles de octubre pasado. ¿Hay un sentimiento más favorable del mercado sobre México o esta apreciación es el efecto también de la debilidad del dólar en los mercados internacionales? Yo creo que es una combinación. Yo creo que en general lo que estamos viendo en los mercados financieros a nivel mundial es apetito por riesgo. Lo podemos ver en las bolsas de valores, lo que llevan este año en todas las regiones del mundo. Ha sido un buen desempeño, un buen arranque de año para los mercados accionarios. Yo creo que eso también nos incluye a México. En el caso de México, yo creo que la ausencia de noticias adversas o muy adversas también como que le da tranquilidad a los inversionistas, y cuando se juntan estas dos, apetito por riesgo, caídas en las tasas de interés en Estados Unidos, y que es inicio de año y que los manejadores de portafolios tienen que reasignar o repensar sus portafolios para el año, claramente lo que estamos viendo es que para mercados emergentes ha habido una buena vibra, ha habido un buen sentimiento, y esto nos ha beneficiado en México también. ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales frentes de riesgo para la estabilidad económica y financiera del país en este año, tanto internos como externos? Bueno, externos siempre tenemos que tener presentes dos grandes riesgos externos. Es la marcha de la economía norteamericana, de la economía estadounidense. Una desaceleración mayor a la que anticipamos sería negativa para México. Exportamos el 80% de nuestros productos a Estados Unidos. Entonces, la salud de la economía estadounidense es muy importante siempre y esa es una fuente de riesgos. El otro yo creo que también es el petróleo. El precio del petróleo ha caído de forma importante en las últimas semanas, se ha recuperado algo, pero otra vez a México se le asocia con ser una economía petrolera, aunque la importancia del petróleo ha caído en el tiempo, pero yo creo que también menores precios del petróleo serían una mala noticia para México, aun cuando hoy somos importadores netos de energía, por lo que implicaría en cuanto a inversiones futuras en ese sector, dada la apertura que se ha visto en México. Entonces esos son riesgos externos. Riesgos internos yo creo que tiene que ver con la conducción de las políticas, de la política económica en México, micro y macro. En la conducción macro
se han disipado algunos riesgos, el presupuesto fue relativamente bueno, fue ajustado, fue apretado, pero hay que ver con el nuevo gobierno qué políticas micro se van a seguir y cómo pueden apoyar o afectar a la confianza de los inversionistas. Una política micro fue decidir la cancelación del aeropuerto de Texcoco y esa tuvo un impacto importante. Entonces hay que ver en el día a día qué políticas se siguen, qué iniciativas de ley se transitan y se aprueban por el Congreso y hay que analizarlas si son favorables o desfavorables. Bien, Alonso Cervera, muchas gracias por tus comentarios y que tengas un buen inicio de año. Feliz año para ti, Víctor. Muchas gracias.